nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, una explicación. En realidad la comisión la habíamos citado para el día de ayer, pero Julio Cámara, que además está de coordinador de todas las comisiones, me planteó que ayer era muy difícil hacerlo porque tenían problemas de tope con las comisiones de Hacienda. Entonces, por la urgencia del tema, eh, se, se citó para el día de hoy. Para mí me parece que es un tema muy relevante y yo quiero plantear un solo punto hoy día, es el presupuesto de ciencia para el año 2021. Nosotros hemos venido haciendo grandes esfuerzos como comisión, en forma permanente durante años, para aumentar el presupuesto de ciencia, para fortalecer la institucionalidad de ciencia y para generar un mayor compromiso de la ciudadanía con la ciencia. Por eso hacemos el Congreso del Futuro. Y estamos avanzando en trabajar en áreas que tienen que ver con generar incentivos para que no solamente la ciencia se valide por la vía de publicaciones, sino también por la vía de las patentes, por la vía de las transferencias de las ciencias básicas a instrumentos concretos y además para que en los centros científicos, la universidad, además de formar profesionales y hacer investigación, trabajen cada vez más en el desarrollo o en la idea de constituirse como centro de pensamiento estratégico para el país y para los desafíos que tenemos por delante. Estamos trabajando en muchas áreas como Comisión del Futuro, en inteligencia artificial, tenemos un equipo de académicos grandes que está trabajando en hidrógeno, en energía solar, otro que está trabajando en los impactos de la automatización y la robótica sobre el fin del empleo. Estamos trabajando en áreas como el estado digital y la interoperabilidad. Estamos trabajando en temas que tienen que ver con formación de especialistas para la salud, para hospitales y atención primaria, etcétera, etcétera. Y además estamos trabajando en la idea de tener una plataforma para construir escenarios futuros y poder gestionar la incertidumbre del siglo XXI. O sea, esta comisión ha tenido muchas iniciativas, además permanentemente seguimos haciendo nuestros cafés del futuro, diálogos con la ciencia, con comunas, etcétera, etcétera. Pero todo esto en el contexto de ir fortaleciendo nuestras políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, como ustedes saben, el propio Ministerio de Ciencia nació de una iniciativa de los senadores y senadoras que están acá, de Carolina Goich, de Francisco Chaguán, de Coloma, que no solamente planteamos el proyecto de ley, sino primero convencimos al primer gobierno de la presidenta Bachelet, luego el primer gobierno de Piñera, luego en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet pudimos desarrollar este trabajo con la Academia de Ciencia muy activa, que tuvimos muchas reuniones con los presidentes Piñera y Bachelet, logramos que se constituyera este coordinador que lideró Mario Muy para llevar adelante este proyecto y finalmente logramos un Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tenía, entre otras, eh, objetivo era justamente instalar el debate de la ciencia dentro de un gabinete, que el tema de ciencia fuera un tema relevante a la hora de tomar decisiones políticas y entre otras cosas, la idea era ir fortaleciendo el presupuesto de ciencia. Nosotros pensamos llegar al final de este gobierno a un punto del producto dedicado a la ciencia, tecnología e innovación. Un punto del producto es bajo, el promedio de la OCDE está muy por sobre eso, 2,4, Chile baja el promedio, pero era razonable. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Está acá Rubén Catalán, que pertenece a una instancia que es institucional del Congreso, que es la Oficina de Presupuesto, que es una unidad de análisis, que ha hecho un análisis del presupuesto y desde el punto de vista, si uno compara el presupuesto del año 2021 con el presupuesto del año 2022, tenemos una disminución comparando partida a partida de 67 mil millones de pesos, lo que equivale a una disminución de un 9,2% del presupuesto. Y evidentemente también está lo que se ha discutido, que es parte un síntoma más de esto, que es parte de este ecosistema, la disminución de becas Chile o la suspensión de becas Chile.
Bueno, ¿cuál es la opinión que por lo menos muchos de nosotros tenemos? Que esto va en el sentido contrario a lo que Chile debería estar haciendo. Porque si van a haber oportunidades de empleo futuro, no van a ser oportunidades de empleo con una matriz tradicional. Lo más probable es que la matriz tradicional vaya disminuyendo su capacidad de generar empleo. Además, Chile no puede seguir desarrollando una economía solo basada en exportación de productos naturales, porque la exportación de productos naturales tiene una característica intensiva en capital financiero. La minería contrata muy poca mano de obra y los que se benefician de ese desarrollo son muy pocos y genera graves problemas ambientales, y además está en la base de la estructura de desigualdad y distribución del ingreso que tiene este país. Entonces, nosotros estamos convencidos de que primero, si queremos mejorar los niveles de equidad, de igualdad, tiene que ver evidentemente con la estructura y el modelo de desarrollo, y particularmente con la escasa participación de ciencia, tecnología e innovación en ese desarrollo de valor agregado, de necesidad de recursos humanos calificados y no calificados para ampliar justamente la base de personas que colaboran y que son parte de este desarrollo. Pero además hay una contradicción. Las potencialidades que tiene Chile para generar nuevo empleo y nuevo desarrollo son potencialidades de frontera. Chile tiene el desierto más irradiado del planeta, tiene los mayores vientos que se han medido a nivel planetario. Estamos en una campaña y trabajando activamente para el desarrollo del hidrógeno. Bueno, uno mira y en Chile no hay cantidad suficiente, un número crítico de doctores, de técnicos en hidrógeno, por ejemplo, que es una de las potencialidades más relevantes que tiene Chile. O sea, Chile podría hacer del hidrógeno lo que fue el salitre y lo que fue el cobre. Lo mismo sucede cuando uno mira cuáles son otras vocaciones de uso del territorio en materia de desarrollo. Está el mar, está la acuicultura, pero hoy día tenemos una acuicultura cegada, una acuicultura no sustentable. Estamos tratando justamente un proyecto de uso de antibióticos en este momento en la Comisión de Salud, y tampoco tenemos doctores para desarrollar una acuicultura de erizo, de alga, de congrio, de merluza, que son sustentables porque son especies endémicas, por ejemplo. O si uno quiere plantearse desafíos como hacer de Chile una potencia forestal, porque tenemos una vocación territorial donde lo único que se puede poner en 35% del territorio son bosques. Además de resolver los problemas con los pueblos originarios y las comunidades, ahí hay una tremenda oportunidad de madera de alta tecnología, que además 40% de la madera es captura de carbono. Entonces, ¿cómo uno puede poner por delante proyectos que son innovadores, como Suecia, que está construyendo todo su edificio, todas sus viviendas con madera de altísima dureza, casi como el acero, pero 20 veces más liviana? O poder aspirar a que Chile sea un data center a nivel mundial, justamente porque tiene los datos astronómicos, porque tiene la energía, tiene ventajas comparativas para ofrecer servicios de nube a nivel mundial, que son grandes consumidores de energía y consumen energía fósil, y Chile podría proveer sistemas de data center con energía limpia. O lo mismo, anticiparse a la crisis planetaria y a las nuevas barreras para arancelarias que van a exigir huella de carbono baja, y nosotros ya podríamos con hidrógeno desarrollar fundiciones a hidrógeno con huella de carbono para el cobre, para el acero bajísima, si usáramos esa tecnología. Bueno, todo eso requiere cantidades gigantescas de recursos humanos calificados, de técnicos, de magíster, de doctores, y también hacernos cargo de que el estallido social también da cuenta de un déficit de recursos humanos también en áreas que tienen que ver no solamente con las ciencias duras, sino también con las ciencias sociales. Entonces, en ese contexto, creemos que es un despropósito limitar, primero, impedir la formación de jóvenes a futuro es abortar el futuro. No vamos a poder desarrollar estas potencialidades si no tenemos un número crítico de hombres y mujeres que justamente puedan resolver estos temas. No vamos a ser capaces de ser una potencia en satélite como queríamos, o en temas que son de autonomía y soberanía, o el desarrollo de vacunas, que son fundamentales, si no tenemos justamente estas capacidades. No sé, yo creo que aquí hay un tema de proyecto país, de viabilizar un proyecto país hacia el siglo XXI. Todos sabemos además que el siglo XXI va a ser el siglo de la tecnología, ya no es la revolución industrial tradicional, ya no va a ser solo la mano de obra, el factor de productividad central va a ser la tecnología.
va a ser la era de los datos, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, y por lo tanto un país que quiere quedarse fuera de esto, bueno, está cometiendo un abortamiento o le está haciendo una lesión enorme al futuro de su país. Bueno, por eso que a mí me parece tan importante que podamos poner este tema en discusión, en contexto, y que podamos tener una reunión con el ministro de Hacienda. Ayer yo invité al ministro Kuf si quería venir, aparentemente estaba en otra sesión, pero este no es un tema solo de la comisión, yo creo que este tema es un tema del conjunto de los chilenos y las chilenas, de las universidades que tienen que tener esto una acción, yo diría, importante y tener una opinión conjunta. Yo también quiero terminar señalando, por lo menos que los miembros de esta comisión, esto no es un problema solo de este gobierno, esto ha venido siendo la tónica crónica lamentable de muchos gobiernos y de hecho, tanto los gobiernos de Piñera como de Bachelet, nosotros hemos rechazado las partidas de presupuesto porque nunca ha habido una voluntad y un interés en entender la importancia que tiene la ciencia para Chile. La tuvo siempre, pero hoy día más que nunca la sociedad chilena depende para un mejor futuro y una mejor vida de la ciencia. Dejo dicho esto y se ofrece la palabra Francisco. Perdón, Sí, presidente. presidente, primero coincidir con el diagnóstico. Chile tiene que pasar de ser una economía meramente extractivista. La formación es fundamental. Y contarle que hablé con el ministro respecto al presupuesto de este año. Y si bien se ha hecho un esfuerzo para generar institucionalidad en términos de traer justamente el resto de los presupuestos relacionados al propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por supuesto que tenemos un problema con las becas Chile, que es un problema, yo diría, sustantivo. En este sentido, lo que él me ha señalado es que la mayoría o gran parte de las universidades están cerradas, y esta sería una justificación por parte de la Dirección de Presupuesto. Entonces, lo que yo le planteaba al ministro es hacer un esfuerzo con Hacienda para los efectos de indexar el otorgamiento para este año, solo para este año, en la medida que las universidades tengan abiertas las matrículas. Primer tema que yo diría que es fundamental. Y lo segundo, claramente no afectar a aquellas personas que ya tienen justamente la beca Chile para no afectarla en el financiamiento durante este año. Yo diría que acá se puede hacer un esfuerzo importante con la Dirección de Presupuesto y por tanto yo llamo a que podamos articularnos para asegurar efectivamente que las personas que ya tengan la beca no la pierdan, eso está asegurado hoy día, pero fundamentalmente que las nuevas puedan estar indexadas fundamentalmente a la apertura en la matrícula y claramente con un compromiso de que esto no afecte los programas de formación de nuestros estudiantes. Creemos que la formación de masa crítica es fundamental, tenemos que cambiar el modelo meramente extractivista, para ello se requiere generar doctores en ciencias que nos permitan efectivamente colaborar en este empeño y por lo mismo, presidente, yo soy partidario, en otro año hemos rechazado el presupuesto como medida de presión, hoy día yo diría que lo principal y lo que queríamos hacer previamente es tener una reunión con la dirección de presupuesto justamente para que nos explique los alcances del mismo y como siempre yo estoy dispuesto siempre a aumentar los recursos y el presupuesto para ciencia, innovación y conocimiento. Esta es la única llave maestra que nos permite, junto con el desarrollo del potencial de los territorios y los acuerdos nacionales, lo que nos va a permitir dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Por tanto, esta es una materia que yo estoy además muy comprometido desde el punto de vista conceptual respecto hacia dónde tiene que caminar el país. Así que, presidente, yo le pido que tengamos una reunión con el director de presupuesto y con el ministro de Hacienda por el tema. Julio, Señor presidente, tenía que dejar constancia de que el señor ministro de Ciencia se excusó de poder participar en la reunión de hoy porque a esta misma hora tenía el Comité de Acción de Cambio Climático y esa es la razón de que no se pueda estar presente en esta reunión. A nos ver, ofrece la Pero tenía palabra. la mayor voluntad, presidente, perdón, presidente, de poder interactuar y poder también trabajar juntos este tema, porque hay una señal también de preocupación de él.
A ver, este no es un problema del ministro de Perdón, Ciencia. pero Este es Perdón. un problema yo había del pedido la país palabra. y Juanito, del Juanito, Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Primero que nada, el hecho que se baje 9% la asignación para ciencia, tecnología e innovación en un país como Chile es criminal. Ayer salía en la prensa que el presupuesto de agricultura había aumentado un 9%. Y de hecho el presupuesto del país está aumentando. Entonces, para el próximo año, entonces disminuir en un 9% es cortarle las alas al crecimiento de la ciencia, tecnología e innovación. El problema de Becas Chile es una, como dicen los jóvenes, una barreta, porque las universidades en el mundo están abiertas. ¿Ok? Eso, ¿quién dice que Harvard o que Cambridge va a cerrar? O sea, eso no tiene ningún sentido. Las universidades en Chile están abiertas y las universidades en el resto del mundo están abiertas. ¿Ok? Pero olvidémonos en este momento de Becas Chile, si quieren, que también es un problema, pero el hecho que se disminuya el presupuesto, que va a haber menos centros avanzados, cuando se ha trabajado muy duro para lo que tenemos, lo único lógico sería aumentar el presupuesto en un cierto porcentaje. Además, con la pandemia, todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene el tener desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Lo importante que sería poder fabricar vacunas en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no quiero alargarme, pero realmente es triste, triste, yo no tengo otra palabra, para un país como Chile, que dice que tiene interés en algún día acercarse a un país desarrollado, el cortar el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. Obviamente eso es lo mejor para pasar a ser más desarrollado que lo que somos, como tal explicó en todos los detalles el senador Girardi. Muchas gracias. Cecilia, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Nosotros ayer tuvimos una reunión extraordinaria que convoqué la Academia Chilena de Ciencias y hay acuerdo total de que lo que tenemos que pedir, y estamos redactando una declaración al respecto, es un aumento de la capacidad científica, tecnológica de innovación del país. Por lo tanto, nos parece un despropósito presentar un presupuesto que tiene una reducción, tal como se ha mencionado ya, de un 9%. O sea, Chile no puede frenar su desarrollo futuro y cortar el presupuesto representa exactamente eso, es una falta de visión que no nos parece a nosotros que va a conducir a nada positivo para el desarrollo del país. Tenemos que cambiar la forma como hacemos crecer la economía en Chile. También tenemos que abordar problemas sociales, como lo presentó el senador Girardi. Por lo tanto, necesitamos generar conocimiento en muchas áreas, porque el futuro va a requerir técnicos con mejor preparación y científicos que puedan trabajar en diversas áreas y probablemente vamos a tener desafíos futuros que en este momento no sabemos qué cosas vendrán como amenazas para nuestro país. Por lo tanto, necesitamos tener gente preparada. No puede ser que Chile tenga una densidad que representa un octavo de la densidad de los países, del promedio de los países de la OCDE. Y hay países que tienen 10 veces más, 15 veces más científicos que Chile en densidad de habitantes. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que en vez de reducir el presupuesto, lo que tenemos que hacer es aumentar el presupuesto. Y además, un aumento de un presupuesto que es irrisoriamente bajo no significa nada para un daño a la economía global del país, todo lo contrario. Vamos a hacer una inversión en algo extremadamente positivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Completamente de acuerdo, ¿eh? Con María Se ofrece Cecilia. la palabra Soy yo. Flavio. Ya, gracias. Bueno, yo no me voy a repetir porque concuerdo plenamente con lo que se ha dicho acá, tanto por el presidente senador Girardi, María Cecilia, Juan, respecto al impacto que tiene esto primero en nuestra perspectiva de desarrollo. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Ahora, yo también me preocupa en otro nivel, estando totalmente de acuerdo con eso y suscribiéndolo. Me preocupa también el daño que se le produce a la expectativa del país respecto a digamos, una ilusión que se genera a partir de años de trabajo para poder establecer un sistema de ciencia y tecnología realmente que ponga al país en un nivel
superior. Yo creo que el daño moral que se genera en la comunidad es enorme. Yo he estado en varias reuniones de científicos, digamos, de estudiantes hasta directores de centro, y el impacto es muy grande. Yo creo que esta ha sido la peor noticia que hemos podido haber recibido, porque en el fondo daña las expectativas que uno tiene para el futuro. Porque si en un momento, cuando se requiere una reactivación del país, la ciencia se toma como un gasto y se pone como que hay que reducirlo porque no tenemos plata, entonces quiere decir que no se está considerando todo lo que hemos discutido latamente durante varios años en el Congreso del Futuro, en el Senado, con el gobierno, en las comisiones, respecto a que nosotros necesitamos modificar la matriz productiva y generar mayor conocimiento y mayores capacidades para el país. Ahora, el otro elemento que es clave tiene que ver con nuestra inserción internacional. Chile es un país abierto que ha fundamentado su economía durante las últimas décadas en una interacción constante con el resto del mundo, que hemos tenido las posibilidades de capacitar una gran cantidad de profesionales, etcétera, para poder estar vinculados, y que hoy día nuevamente las señales que eso puede supeditarse a las situaciones económicas. Yo creo que es un grave error. Y finalmente, lo último, creo que es muy importante además que nosotros no solamente nos pronunciemos desde el punto de vista, digamos, de la visión estratégica, sino que de la contingencia actual. Hoy día nosotros tenemos brechas enormes, tenemos una cantidad de 11.000 o más jóvenes que están trabajando en proyectos científicos, los cuales tienen sus derechos muy limitados, no están bien pagados, no tienen los seguros, etc. Por otra parte, tenemos una cantidad de estudiantes de doctorado, postdoctorado, que están en una situación que no han podido desarrollar sus tesis y no se le ha dado ningún tipo de solución para poder retomar ese trabajo. Yo creo que esa tiene que ser también una demanda, porque si no, el daño a las capacidades científicas del país va a ser muy grande. Si nosotros no logramos cubrir hoy día, por lo menos otorgar 6 meses de financiamiento para las personas que están trabajando en los proyectos y que no pudieron hacerlo por la pandemia, nosotros estamos hipotecando aún más el futuro del país. Y yo quiero ser muy enérgico porque realmente confié y confiamos mucho, impulsamos mucho como Universidad de Chile y como con las otras universidades, la instalación de un ministerio que yo creo que políticamente no ha estado al nivel. Lo tengo que decir, lamentablemente creo que el ministerio no ha cumplido el papel que nosotros esperábamos, que era una defensa mucho más férrea de los intereses, ¿no es cierto?, del país en cuanto a su desarrollo científico. Te ofrece la palabra Yo estaba, sí. Señor Adrián. presidente, agradezco la oportunidad y voy a referir digamos, una discusión que hemos tenido en nuestra comisión asesora al Consejo de Rectores. Yo como presidente quiero justamente poner acá algunos elementos de reflexión que tenemos como, digamos, comisión de 30 universidades. Son los vicerrectores y vicerrectoras. Nosotros pensamos, en general, digamos, que el apoyo a la ciencia es el cimiento vital para el desarrollo de los países. La importancia de la ciencia en Chile ha quedado ampliamente evidenciada durante esta pandemia, con la movilización de recursos desde las universidades, con su infraestructura, su personal, su conocimiento acumulado, apoyo a la realización de diagnósticos a través de una red universitaria y laboratorios, diseñando ventiladores mecánicos, y apoyo a la sociedad en términos de asesoría jurídica, laboral, apoyo psicológico, entre muchos otros. Es lamentable que en un escenario donde, como nunca, la ciencia ha adquirido relevancia y un interés transversal en toda la sociedad, se le someta a restricciones económicas aún mayores a las que tiene. La reducción del presupuesto de ciencia hacia otros programas es marginal, sin embargo, de un tremendo impacto negativo para nuestro sistema de ciencia y tecnología ya precario y débil. Debemos cuidar nuestro ecosistema nacional en CTCI, incluyendo el número creciente de programas de posgrado acreditados, cuyos sustentos son las becas nacionales. Las instituciones hemos hecho esfuerzos enormes por crecer en posgrado, muchas veces a fuerza de subsidiarla, impulsado por las acreditaciones. Estamos en general de acuerdo en revisar becas Chiles, apoyando con más fuerza el sistema nacional, tanto con más becas como fondos de manejo de emergencia, extensión de plazo y apoyos de emergencia también para proyectos que hayan sido afectados durante este periodo. Sin embargo, también destacamos lo realizado por el Ministerio y la NIT en este tiempo en promover las colaboraciones con las universidades, apoyando el inicio de un sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación más inclusivo en género, más regional, con menos precarización laboral. La NIT debe mantener su presupuesto para poder mejorar sus procesos. Aquí la decisión política es fundamental. Un país sin ciencia no es un país. La postergación de la ciencia y pérdida de oportunidades tendrán graves consecuencias. No es explicable
no es explicable una rebaja al presupuesto. Tenemos la necesidad imperiosa de fondos adicionales para mantener y poner en marcha proyectos y formación. Señor presidente, eso quería transmitirle, digamos, como nuestras reflexiones, y también estamos en acciones con el Consejo de Rectores de generar una declaración común entre rectores y vicerrectores de investigación, y también con la comisión de posgrado, y asociarnos a todo tipo, digamos, de actividades que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Muy bien. Voy a hacer uso de la palabra, la tenía pedida. Leopoldo. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con todas las opiniones que aquí se han dado, y quiero tocar otro punto distinto. En la ley del ministerio, en el artículo 3, letra K, se incluyó una función para el ministerio de la que yo promoví y fue acogida por la Comisión del Futuro, y que dice lo siguiente: generar y dirigir instancias de coordinación con otros ministerios y organismos públicos para velar por el desarrollo, el fomento y la actuación conjunta de los institutos tecnológicos de investigación públicos. Yo quiero señalar que el ministerio en este punto ha hecho avances, porque ha atraído los recursos de todos estos institutos a que sean de alguna manera conocidos y administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Entonces, en ese sentido, yo quiero saludar este esfuerzo y esta iniciativa del Ministerio de empezar a cumplir esta función. Sin embargo, también en el artículo E dice fomentar la formación de profesionales investigadores altamente calificados y la inserción de recursos humanos altamente calificados en instituciones académicas, centros públicos y privados de investigación y desarrollo e institutos tecnológicos de investigación pública, señalado en el literal K, que es el que acabo de leer. El punto es el siguiente, senador, que existe una decisión del Ejecutivo de que no se contraten personas en el sistema público el próximo año, lo que claramente va en contra de poder insertar científicos, como los cientos de científicos que se están formando en Chile y en el extranjero, en estas instituciones que van, sin duda, a hacer un aporte a todos los temas que usted señaló, presidente. El Instituto de Fomento Pesquero, el IFOR en lo forestal, el INACH, Instituto Antártico ligado al medio ambiente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear ligada a energías limpias, el CERNA-GEOMIN, el ISP, se habló de vacunas. Y no solo estos institutos necesitan la inserción de investigadores en las ciencias naturales o llamadas ciencias duras, sino que también, por ejemplo, el ISP necesitaría antropólogos, todo uno de estos institutos sociólogos, etcétera. Entonces, no son solo un espacio para las ciencias naturales, sino que son un espacio para la humanidad y las ciencias sociales. Entonces, yo quería pedir por su intermedio, presidente, que se revise esta decisión del Ejecutivo de que el próximo año estarían congeladas la contratación de personas en el sector público, porque va contrariamente en contra a la promoción de inserción de recursos altamente calificados en los institutos tecnológicos de investigación públicos. Gracias. Se ofrece la palabra. Yo le había pedido, señor presidente. Diego. Muchas gracias. Bueno, primero plantear que yo estoy aquí en rol de representación de la Comisión Asesora de Posgrado del CRUCH, presido la comisión, y las palabras que quiero transmitir es en base a la conversación que ha surgido ahí. Como indica Adrián, reúne un número importante de universidades del país. Quisiera, por cierto, coincidir con el señor presidente de la comisión y los comentarios previos sobre la importancia de no dejar pasar este presupuesto así simplemente tal y como está. En particular, en lo que me compete al ámbito de acción nuestro, la necesidad estratégica de la formación avanzada de personas es ahora crítica, pues son las personas las que van a sustentar la innovación, el desarrollo de conocimiento. No es el momento para cortarles las alas justamente a ese proceso que es tan clave en nuestro desarrollo. Creemos que el programa de Becas Chile, por cierto, que debe ser revisado en términos de áreas prioritarias, de costos. Sabemos que cuesta 3 veces lo que cuesta aproximadamente un becario nacional, en términos de nuestra capacidad de reemplazarlo por formación local, en términos de inserción, entre otros. Pero los criterios de su suspensión deben ser transparentados, no solo en base económica, sino también sobre criterios académicos. El cierre de las universidades no es un argumento suficiente.
En cualquier caso, creemos que deben considerarse medidas de mitigación para quienes han sufrido el impacto y se están atrasando, pues el riesgo de perder la inversión que ya se ha hecho es muy alta si se afecta la posibilidad de graduarse personas que están en su fase final. El Becas Chile no cuenta con el sistema de beneficios complementario que permite extensiones, como lo cuenta en el sistema nacional, y eso es algo que se debería considerar. Por último, hay que considerar en este punto el efecto no en la corte actual, sino en las cortes que vienen más adelante que se están atrasando. Es importante saber qué va a pasar a futuro con este programa, qué va a pasar el año 2022, si es que va a haber un llamado, porque los proyectos de quienes acometen este tipo de postulaciones son de largo plazo, no es de un momento a otro, se tienen que preparar las instancias, tanto personales como institucionales y como en las contrapartes. En segundo término, el impacto en becas nacionales del presupuesto propuesto es muy grave. El efecto en formación va a ser significativo y puede impactar a nivel regional de manera muy importante. Se está bajando respecto del año anterior y estamos volviendo a niveles que son incluso más bajos que los que teníamos el 2019, es decir, más de 100 becas menos de doctorado y magíster nacional. Está bajándose en el orden de 2.000 millones cuando es un momento clave para la formación de personas, y ese monto debiera recuperarse, al menos, para lograr los niveles del año anterior. Y eso incluye también a los beneficios complementarios que están bajando en el orden de un 30%. El programa de inserción nos preocupa, que ha bajado en un 11%, más de 900 millones, justamente cuando uno de los aspectos más deficitarios para nuestra formación de capital humano avanzado, que tiene que ver con la inserción precisamente de esas personas. Tampoco se ha transparentado el nivel y la proporción entre doctorado y magíster. Se han dado montos completos y no queda claro cómo se va a articular eso. Por último, debe considerarse el apoyo a la finalización de las tesis actuales, considerando un impacto de esta situación de por lo menos 2 años en las cohortes. No nos podemos hacer cargo solamente de la cohorte actual que está terminando, sino de las cohortes que vienen, en los que están actualmente en tercer año y probablemente algunos de los que están en segundo. Y por último, para cerrar, señor presidente, creo que es muy importante, y la comisión nuestra lo reitera de manera enfática, pensar más allá de las contingencias, de lo que esto genera en impacto a largo plazo, no solo en términos de las personas que están formadas, sino, como bien dijo Flavio, en la confianza en el sistema de quienes se atreven a acometer la carrera científica y con ello poder abordar desafíos de largo plazo. Estamos convencidos que podemos abordar 1 o 2 años complejos, pero necesitamos saber con claridad que no estamos a la deriva simplemente sorteando tormentas contingentes. Le agradezco mucho el tiempo, señor presidente, y estamos disponibles para apoyar cualquier medida para lograr que este presupuesto no se apruebe de esta manera y recupere esencialmente la inversión que nuestro país requiere. Muchas gracias. Le damos la palabra a Camilo Godoy, que la está pidiendo. Hola, señor presidente. Bueno, no sé si me autorizarían para presentar una presentación que yo como vocero de la organización Ciencia contra el Recorte, la campaña Ciencia contra el Recorte, que ha intentado de cierta manera que se detenga este cierre de becas y que tenía preparado para esta jornada. Es breve. Si me permitieran presentarlo, por favor. Sí. Y después le vamos a pedir... Está habilitado para compartir. Oye, y después le vamos a pedir a Rubén Catalán que haga una pequeña presentación del informe del Senado de esta unidad técnica sobre el presupuesto. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Camilo Godoy, soy sociólogo de la Universidad de Chile. También iba a postular este año, tenía aceptación en varias universidades y me afectó el recorte, digamos, del presupuesto el 27 de abril. Y estoy, junto con esta campaña Ciencia contra el Recorte, estamos intentando que los programas de Becas Chile no se cierren, porque creemos que va a haber un desmedro de 2 generaciones de investigadores jóvenes por lo menos. Para empezar a presentar, bueno, esta campaña lo que busca es, como decía, defender el programa de especialización, obviamente con las reformulaciones que sean pertinentes, como decía Diego. Obviamente creemos que hay temas, sobre todo de acceso, que hay un sesgo socioeconómico en el acceso a las becas Chile que tiene que irse democratizando, y también que tiene que verse la política de retribución de manera que haya una mejor inserción de los becarios. Bueno, hemos recaudado más de 200 firmas de apoyo a esta demanda, que también se suma a la demanda por la prórroga de los becarios en el extranjero, y hemos sostenido junto con otras organizaciones continuas reuniones con la autoridad ministerial, y todas ellas sin una resolución clara de los problemas y una real transparencia por parte del ministerio. Algunas reflexiones preliminares solamente, voy a ser bien breve con la presentación, pero quería decir que, por ejemplo,
El 2010 el presidente Piñera decía que la innovación científica y tecnológica es fundamental para alcanzar el desarrollo, debemos desarrollar la ciencia, introducir tecnologías más eficientes, aumentar el PIB de 0,7 a 1,2 y a 2,4 a fines de 2021. Vemos que lo que está pasando es totalmente lo contrario. Después, en 2014, en su programa de gobierno, decía que nuestros pobres indicadores de productividad resumen nuestros problemas al respecto, pero igualmente preocupantes son, comparando con el promedio de la OCDE, las bajas tasas de inversión en investigación y desarrollo. Es necesario dar un fuerte salto en materia de ciencia. Eso decía el programa de gobierno del presidente Piñera, 2014, página 85. Y bueno, la fundación del Ministerio de Ciencia decía de que tanto, algo bastante explícito, decían que el científico también, según el presidente Piñera, es un pequeño dios porque quiere contribuir a esta obra inconclusa de la creación, y que se necesitaba aumentar de cierta manera el nivel de inversión estatal porcentual en relación al PIB, comparándonos con la OCDE. Y tenemos por otra parte las palabras del ministro Cook, que dijo que si el ministerio va a hacer un púlpito para que los científicos hablen desde un altar, yo me opongo. Eso lo dijo el 4 de mayo de 2018 el ministro, no sé qué cambio interno ha habido dentro de él, pero creemos que la lógica, digamos, política que está sosteniendo totalmente contraproducente con el desarrollo de la investigación, como dijeron los expositores anteriores. ¿Por qué cerrar Becas Chile? Aquí también quiero tratar algunos temas que se habían hablado anteriormente. En primer lugar, se da el argumento que se buscará potenciar la investigación nacional. Esto creemos que es falso, o sea, no creemos, es falso. Y en el presupuesto 2021 va a haber una reducción de 1.000 millones de pesos en todos los programas de posgrado nacionales. También creemos que esta, digamos, falso dilema entre lo internacional y lo nacional es bastante estéril, porque lo que se trata es de fomentar el ecosistema científico en su conjunto. Además, perjudicando de cierta manera la acción humana en sus primeras etapas, lo que está haciendo el ministro es acrecentar la desigualdad al interior del mundo de los investigadores, en desmedro de los más jóvenes. En segundo lugar, dicen que las universidades extranjeras van a estar cerradas. Nosotros hicimos un catastro la semana pasada y alcanzamos a contabilizar más de 20 instituciones internacionales en los países con mayor cantidad de becarios: Australia, Bélgica, Reino Unido, España, Estados Unidos, Irlanda, que el próximo año van a abrir o van a tener clases semipresenciales. Entonces, dentro de toda esta universidad había un 54,1% que decía que iban a tener clases presenciales y un 45,9% decía que iba a tener un sistema mixto. Todos estos países han enfrentado la misma presión viral que nosotros, incluso algunos como Estados Unidos han tenido una situación de contagio mucho mayor y aún así han sido más claros respecto a la apertura. Aquí están algunas de las universidades que mencionaba: Barcelona, Oxford, Sydney. ¿Por qué? Bueno, el tercer argumento que se dice que es lo único que podemos hacer en este escenario pandemia, la fuerza, digamos, de la coyuntura nos obliga a tomar esta decisión, y lo que nosotros creemos al respecto es que ese argumento también es falso, porque si nosotros vemos el concierto internacional, hay países como Senegal, Zimbabue, Etiopía y Ghana que han tenido que aumentar su inversión en investigación COVID, creando incluso sus propios instrumentos, sus propios implementos y también sus aparatos como de investigación. Por otra parte, Argentina ha prorrogado los plazos de extensión de sus becarios durante la crisis, y el 30 de marzo la Agencia de Investigación y Desarrollo Argentina dijo que mientras dure la cuarentena ninguna beca va a darse por finalizada, garantizando que nadie se quede sin ingreso en estos difíciles momentos. O sea, con esto nos preguntamos, ¿realmente estos países tienen un PIB mucho mayor al nuestro? ¿Tienen una situación pandémica muy diferente a la nuestra? Nosotros creemos que no. Entonces esta justificación nos parece también bastante tramposa, por decirlo menos, y lo que se necesita, creemos, es voluntad política. ¿Por qué creemos que la autoridad ministerial no ha actuado adecuadamente? Porque ha sido poco transparente, ha tenido un discurso triunfalista, ha sido poco humilde en los discursos, ha generado una especie como de actitud celebratoria en base a inversiones mínimas. Por ejemplo, el Fondo de Investigación COVID de este año es solo un 8% de lo recaudado por todos los recortes de programas de especialización. Es un número bastante bajo. Nosotros hicimos una gran cantidad de gestiones, como solicitudes por Consejo para la Transparencia, pedimos oficios a los parlamentarios y senadores, solicitudes, bueno, lo que decía transparencia, y también mandamos incluso una propuesta de reformulación al Ministerio. Dijeron, estamos fomentando la participación, por ende nos interesa que ustedes se sumen.
nosotros enviamos este documento que elaboramos y ni siquiera hubo un acuso recibo, ni siquiera hubo un gracias, ok, recibido, nada. Entonces, nos cuesta entender cuál es la política de diálogo. Nos parece que más bien lo que hace el ministro es como intentar generar una instrumentalización de estas reuniones que tiene con las organizaciones para generar una especie de falsa imagen de participación, siendo que las decisiones se toman a puerta cerrada. Ya hay muchas investigaciones en la literatura especializada que documentan cuál es el efecto de las políticas de austeridad sobre la población, sobre la educación, sobre la salud. España es un gran ejemplo en ese sentido. Y hay premios Nobel de Economía, como por ejemplo Paul Krugman, que dice que las crisis deben fortalecer la capacidad de inversión del Estado, no reducirla. Y para finalizar, bueno, creemos que es importante invertir en especialización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teorías económicas contemporáneas como la teoría del crecimiento endógeno plantean que los países pueden dar un salto en su matriz productiva diversificándola de la inversión en investigación y ciencia, tal como decía el senador Chaguán. Un ejemplo de esto es Corea del Sur, que diversificó su matriz productiva invirtiendo en que profesionales del país se fueran a estudiar en el extranjero. La UNESCO considera que es fundamental que los países en desarrollo aumenten sus becas, porque eso dice que va a tender a disminuir las diferencias con los países del primer mundo. Existe una robusta tradición científica de investigación también que documenta que los estudios en el extranjero son beneficiosos tanto para el becario, para el país de origen y para el país de destino. Y por último también la educación y la formación humana son prioridades globales. Chile se comprometió en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015, que dice en su punto 4.b que hay que aumentar desde el fortalecimiento de los sistemas públicos anteriores. Les pedimos rechazar 2021 porque hasta atenta contra la formación humana. La educación superior es un derecho según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Mundial sobre Educación Superior. Contraproducente si lo que se busca es mejorarlo. Nosotros obviamente creemos que hay que mejorar el sistema de Castile, pero esa mejora en ningún caso pasa por recortar estos programas. Y necesitamos que nos apoyen a presionar por un ministerio que esté a la altura de defender la ciencia. No puede ser que el ministro Q haya sido quien propuso cerrar becas Chile. Eso fue lo que dijo el ministro Briones anoche. Eso. Muchas gracias por el tiempo y por la disposición también a escuchar. Bueno, mira, si no hay más palabras, yo lo que les propongo es que como sugirió Francisco Chaguán, le pidamos al ministro de Hacienda y al director de presupuesto que puedan participar en la comisión, al ministro Cuf también. Yo creo que este es un tema muy relevante. A mí, por lo menos que me toca conocer un poco más la lógica del gobierno, yo creo que lo que tenemos, yo lo he señalado, es un gigantismo, una hipertrofia de los ministerios de Hacienda que terminan definiendo las políticas. Y yo pienso que puede ser que el ministro de Hacienda haya dado esa pelea, pero o sea, finalmente la desproporción, la asimetría de poder es tan gigantesca que las opiniones, yo creo, de los ministros sectoriales no son consideradas. No son consideradas ni las de salud ni las de educación, menos lamentablemente la de ciencia. Pero esto es un total contrasentido. O sea, yo creo que esto va en el sentido absolutamente inverso de lo que debiera ser un país, justamente que está en la crisis, en una crisis planetaria que tiene que ver con una crisis ecológica, que tiene que ver con tener que readecuar los modelos de desarrollo, que tiene que ver con un cambio de era civilizatoria, donde el rol de la tecnología y la ciencia va a ser totalmente distinta y donde además tenemos que ver una economía y una sociedad de datos de inteligencia artificial. O sea que son procesos que son muy profundos y complejos y que justamente en vez de menos ciencia requieren más ciencia que nunca en la historia de Chile. O sea, yo creo que al revés, creo que las posibilidades de Chile de cambiar el vector o los vectores de desigualdad, de crisis, de conflictos, estallidos sociales, de crisis climática, pasa por la inversión en ciencia más que nunca. Y además de recuperación de posibilidades de empleo, yo creo que vinculada al desarrollo científico y tecnológico. Le damos la palabra a Rubén. Juancho, déjame para que presente el documento. Muy brevemente, es que la continuidad de lo que usted está planteando, 30 segundos, simplemente pedir la reunión con el ministro de Ciencia, pedir la reunión con el ministro de Hacienda, que es el que finalmente resuelve aquello. Yo no me queda la menor duda que el ministro de Ciencia acá ha peleado el presupuesto, así que, pero vuelvo a insistir,
pero además dejar abiertas todas y cada una de las acciones que hemos hecho en los últimos años que nos han permitido sustentar el presupuesto de ciencia. Agotemos la conversación, luego debiéramos hacer una declaración pública, los miembros de la comisión con la sociedad científica, y tercero, incluso ver la fórmula, en caso sea necesario, rechazar el presupuesto. También es una posibilidad. Bueno, En ese y vamos a elaborar un documento común, ojalá que elaborado por todos, que pueda ser firmado por todas encabezado por la Academia de Ciencias, que puede ser firmado por todas las universidades, por todos los centros científicos y además por los miembros de esta comisión, y nosotros vamos a presentar un proyecto de acuerdo para enviárselo al gobierno y al presidente. Y esa carta también, ese documento debiera ser dirigido al presidente de la República, el que firmemos entre todos. Entonces podríamos, María Cecilia y no sé, está Adrián, que representa la Universidad del Cruz, podríamos preparar este documento entre todos y conseguir la mayor cantidad de apoyo de distintas instituciones y presentarlo y llevarlo adelante. Bárbara Luego, pidió la reunión, presidente. Bárbara ¿ah? Sandoval. Sí, Digamos, había pedido hace rato la palabra. Agradezco después le al senador pedimos a Chaguán. Rubén para que cierre. Ya, no sé si me permiten compartir pantalla para hacer una breve presentación entendiendo los tiempos en los que estamos enmarcados. Por supuesto. Muchas gracias. Presidente. No logro encontrar el archivo, perdón, disculpen. Bueno, agradezco la oportunidad de presentar. Voy a tratar de ser lo más sucinta posible para que no nos extendamos tanto. Nos encontramos les quiero presentar unas citas que son bastante interesantes y se las quiero leer. Muy fácil. La prioridad es que aumentemos el número de gente que está haciendo esto en Chile. Estamos refiriéndonos a la ciencia. Y ahí sí que tiene que multiplicarse por 10 veces. Es un orden de magnitud. Creo que tenemos menos de un investigador por cada 10 habitantes y hay que pasar a tener 7. Continúa la cita en donde no se puede decir esto se hace ahora y vamos a postergar lo otro porque no es relevante. Eso hoy no es aceptable. Yo les pregunto, ¿qué opinan de estas citas? ¿O quién creen que emitió estas declaraciones? El ministro Andrés Q para el año 2016 en Revista Capital, en una entrevista que se le hizo antes de asumir la cartera, evidentemente. Esto se contradice mucho, como ya lo hemos tratado constantemente en esta sesión, con las políticas que ha ido impulsando en este último tiempo y con las declaraciones que tenemos a mano. Les quiero presentar rápidamente 2 casos. Él es Matías, es profesor, hijo de profesores. Actualmente está aceptado en el doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Auckland. Pero no se ve truncado todo esto porque Becas Chile no tiene el concurso 2021 y ustedes saben que para procesos y efectos de la postulación se necesita el certificado de aceptación al programa. Su proyecto se fue al tacho de la basura y por tanto la precarización en tanto hay investigación y en la formación de posgrado es absoluta. Tenemos un segundo caso de Bárbara, madre de 2 hijos, también profesora, lo que no es menor, está dentro de los quintiles más bajos de nuestra sociedad y está en la última fase de aceptación en el doctorado de Buenos Aires. Ya cuenta con el 90% y con el apoyo declarado por parte del tribunal. Por tanto, es una certeza. Posee 2 hijos, como les digo, está precarizada y porque ella comprende y dice que estudiar e investigar es un trabajo. No va a poder realizar el doctorado en caso de que quiera aceptar. Les cuento que este caso soy yo. Me toca y la próxima semana tengo la entrevista en donde me dicen que quedo, lo más seguro, en el doctorado, donde ya está aprobado todo. En medio de esto ocurre una crisis con la extensión de las becas por pandemia. Ya lo hemos tratado. Tenemos casos críticos, casos que rayan en la vulneración de los derechos humanos, en donde tenemos, por ejemplo, un estudiante de doctorado en España, en donde está con su esposa, su hijo de 3 años, su padre murió en Chile por COVID-19, finaliza ahora su beca y el programa de estudios termina 9 meses más.
Por otro lado, tenemos otro caso en donde su beca terminó en septiembre. No puede pagar el alquiler, no tiene acceso a renovar visa, se ha bloqueado todo y ni pensar en un seguro de salud. En medio de toda esta crisis en la que vengo planteando, el ministerio celebra un primer año de vida, un primer triste cumpleaños. El Twitter se vio plagado de felicitaciones, de iniciativas frente al COVID-19, las conversaciones que el ministro asistió, mucha celebración. Además, sumamos que actualmente dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología se está trabajando un plan de formación de talentos. Esto ya es algo que se viene tratando en los otros gobiernos. Es una eterna promesa y además sumamos que este plan toma desde la educación parvularia hasta la educación de posgrado. O sea, no es menor. Sin embargo, para este primer año del Ministerio de Ciencia y Tecnología hablamos de un abandono, una carencia de respuesta frente a las demandas de la comunidad científica y de los investigadores. Cuando más necesitamos ciencia en Chile, en donde más comprendemos lo vital que resulta, en tan solo una semana se niega la extensión a los becarios afectados por pandemia en el extranjero, trayendo las consecuencias que les menciono en los casos anteriores. Seguido esto, el jueves 1 de octubre, está el señor Andrés Kuhn declarando que no habrá convocatorias para becas Chile 2021 a razón del complejo escenario. Y para cerrar, la subsecretaria Torrealba en los medios menciona sobre la entrega de 700 becas de posgrado nacional. Realmente esto es medio cuestionable, si no es que es bastante cuestionable, considerando los recortes presupuestarios que se han evidenciado para el ministerio de cara al 2021. Además, rescatar que el ministerio no publica en su página web el cierre de llamado a becas Chile 2021. Todo ha sido comunicado mediante la prensa, lo que no es menor. Entonces, si pensamos un plan de formación de talentos, se inyecta presupuesto para proyectos de investigación consolidados como el FONDESIT, el FONDEKIP. Sin embargo, los actuales becarios, como los que pudieron serlo en el concurso Becas Chile 2021, se han visto en detrimento de cara al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que cada una de estas personas becarias o que pudieron ser becarias pudieron otorgar al país. Es preocupante que los discursos políticos difieran, no se condicen en el absoluto. Se postula una inversión en formación de investigadores, pero por otro lado se despoja toda posibilidad de dar soporte y fomentar que estos mismos puedan construir al país. Otra cosa y que no es menor, tenemos estos dos casos. Les presento a la doctora Alexia Núñez, que habla sobre los síntomas del COVID-19. Y también al doctor Fernando Valiente Echeverría. Curiosamente son ambos dos ex becarios Chile y están contribuyendo actualmente a la ciencia de forma concreta. Y sin esas becas Chile, ellos tal vez no estarían desarrollando estas investigaciones. Lo más seguro es que no estarían con esto. Ciertamente el abandono que ha hecho ANIC como el ministerio han otorgado a los actuales becarios que se han visto afectados y en condiciones precarias al extranjero. Se les ha negado extensión de sus becas, ahora el cierre de Chile, de las becas Chile 2021. El ministerio no defiende bajo ninguna óptica la ciencia y menos los científicos y las científicas del país, ni se preocupa en salvaguardar la formación de posgrado de excelencia que se pueda tener en el extranjero. Claramente no estoy cuestionando la que se pueda tener a nivel nacional. Por tanto, es imperioso que se revise el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, por favor, solicitamos a los honorables senadores y senadoras que se rechace dicho presupuesto y, a su vez, solicitamos que Becas Chile sí tenga convocatoria 2021. No podemos seguir permitiendo que los becarios continúen en condiciones de precarización. No podemos continuar en mesas de trabajo en donde las dinámicas radiquen en propuestas que no sabemos realmente en qué se va a concretar. Y también contribuir a que estas personas que están en el extranjero como becarios, Becas Chile, curiosamente, también sean apoyados en sus situaciones migratorias en donde ya no pueden sustentar ni siquiera sus lugares para vivir y su comida. Tenemos casos graves. Por tanto, es un mínimo que el Ministerio de Ciencia tenga por pilar y base la defensa total de sus investigadores becarios, que se responsabilice de las formaciones de posgrado y las especializaciones, que por cierto siempre irán a contribuir a un país más justo, más equitativo, con más calidad de vida.
desde el abandono que tienen los becarios en el extranjero, el cierre de las becas, solo evidencia que las políticas que apuntan a un cierto desarrollo, a un supuesto desarrollo de la ciencia y el conocimiento en Chile, es un discurso que no tiene sustento, no posee ni soporte ni lógica. Es una contradicción absoluta, sin lugar a dudas. Y si además, tomando lo que dijo Camilo, anoche en vía pública, en el canal de 24 horas, el 5 de octubre, el ministro Briones declara que la responsabilidad de la disminución del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue del ministro Kuf. Esto es realmente preocupante. Y para cerrar, declaramos como redes chilenas de investigación de forma fehaciente que no vamos a bajar los brazos jamás. Que esto quede claro. Si no da la lucha un Ministerio de Ciencias que debería tener por misión esto, de defender la investigación y el conocimiento, bueno, tendremos que hacerlo nosotros y de forma incansable. Les agradezco la posibilidad de haber hecho la presentación. Le damos la palabra a Rubén. Va a ser una breve y con eso vamos a cerrar. Y lo que le proponemos es que, no sé, Cecilia, y si con Adrián y con Flavio podemos armar una pequeña declaración que pueda ser firmada de manera más amplia, sería muy bueno. Perfecto. Sí, yo estoy muy disponible. Sí. De acuerdo. Presidente, muchas gracias y buenas tardes a toda la comisión. En virtud del tiempo, voy a hacer una exposición bastante rápida para presentar un poco lo que ha sido este informe de ciencia y tecnología que ya hemos expuesto en esta misma comisión en años anteriores. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí la pueden ver. Sí, se ve bien. Ya. El informe de ciencia y tecnología que elabora esta oficina tiene por finalidad, tiene por finalidad hacer una recopilación de las cifras de presupuesto, dado que normalmente los recursos para ciencia y tecnología están dispersos en varios ministerios y no es clara su identificación. Por otra parte, hay divergencias respecto a las bases de comparación que se hacen. En el último informe de finanzas públicas, el señor director de presupuesto expresó que el presupuesto de ciencias crecía un 0,8%, ciencia, tecnología e innovación, no solo el Ministerio de Ciencia. Y por tanto, como una forma de dar mayor claridad a estas cifras, hemos preparado una pequeña presentación que cuenta de 4 partes: metodología, el presupuesto, la composición que este tiene y algunas breves conclusiones. La metodología es que recorrimos la base completa de la ley de presupuesto de cada año para identificar las asignaciones que pudiesen ser claramente asignadas como ciencia y tecnología. Esta es la misma metodología que utiliza el Ministerio de Economía para entregar información respecto del gasto público en ciencia y tecnología en los organismos internacionales. Ello implicó descontar las transferencias consolidables, a modo de evitar la duplicidad, ¿no? Hay dineros que se van de un ministerio a otro y hay que consolidar para que las cifras no se vean adulteradas. Salvo en el Ministerio de Ciencias, que decidimos concentrar los recursos en este ministerio para mostrar justamente un poco lo que decía don Leopoldo respecto de que el Ministerio de Ciencia ha ido felizmente tomando el mayor control de algunos dineros que estaban en otros ministerios. Y la base de comparación que se ha utilizado para esto es la ley de presupuesto aprobada de cada año. Hay otras bases, pero nosotros hemos considerado que se nos hace consistente comparar las leyes con los proyectos de leyes y, si alguien quisiese algún ejercicio distinto, las ejecuciones con las ejecuciones. Nosotros en este caso hemos tomado las leyes aprobadas de cada año por el Congreso Nacional. En la siguiente lámina se muestra la evolución que ha tenido el gasto público en CTI en pesos del 2021, y podemos ver que bajo esta recopilación, donde todos los años se ha ocupado la misma metodología, llegamos el año 2021 a 675.913 millones de pesos, que es, si ustedes se dan cuenta, en la serie inferior al presupuesto en términos reales del año 2015, que llegó a 693.519 millones. Por tanto, hoy día estamos en un punto
poquito más de lo que fue el año 2014, pero inferior a lo que teníamos el año 2015. El año 2021, en comparación con el año 2020, tal como lo dijo el señor presidente, da cuenta de un decrecimiento del 9% respecto del año del actual año vigente, con la ley que se aprobó. Una variación de menos 67.035 millones de pesos. Respecto de la composición, nosotros hemos encontrado que tenemos dineros asignados principalmente en el Ministerio de Ciencia, con 489.000 millones, en el Ministerio de Economía, 122.000 millones, Interior, 37.759 millones, y en los otros, transporte, 35.462 millones, que es más o menos la distribución que actualmente tienen las cifras a las que se pudo recabar. La composición de este ministerio la presenta en la siguiente tabla, donde uno puede ver el detalle por partida respecto de las variaciones, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Economía es uno de los que más desciende, con un 25% de rebaja. El Ministerio de Medio Ambiente un 37%. Bueno, felizmente el Ministerio de Ciencia, que es el que aporta la mayor cantidad, de acuerdo a esta tabla, se reduce solo en un 4,59%. El Ministerio de Ciencia, en un detalle de lo que ahí se muestra, este 4,59% está compuesto por una rebaja en Subsecretaría de Ciencia en un menos 8,14%, en el Fondo de Innovación de Ciencia y Tecnología por 29%, donde claramente baja el Comité de Innova Chile por 11%, la Subsecretaría de Agricultura 20-35%, y los retos en innovación que se eliminan. Después tenemos que la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, se rebaja en un 9%, donde becas nacionales de posgrado se reducen un 5%, becas chiles en un 35%, con 19.511 millones de pesos menos, y el programa en minería, que también tiene una rebaja de 4.649 millones, que era el presupuesto total que tenía asignado. Sin embargo, se crea así el programa de capacidades tecnológicas dentro del ministerio, que es nuevo, que antes no estaba, donde las líneas que más resaltan son el fomento a transferencia y licenciamiento, vinculación a academia e industria, y capacidades para investigación y desarrollo, innovación y desarrollo. En el Ministerio de Economía, por su parte, y estoy tomando estos dos ministerios porque son aquellos que concentran la mayor cantidad de recursos, como dije anteriormente, disminuyen un 25% respecto a la ley inicial del año anterior, y se observa que el Comité Innova Chile, uno de los más importantes, reduce 4.664 millones, un 13%, y en Corfo hay una rebaja de 3.287 millones, también un incremento de 3.287 millones, un 5,4%. Y las pequeñas conclusiones a las que quiero presentar, para no extenderme en el tiempo, es que el gasto público en nuestro país presenta variaciones poco significativas a lo largo de los años, desde el año 2003 al 2021. Se mantiene dentro de un rango del 0,3 y 0,4% del PIB, ¿no? Este año llega al 0,36% del PIB, como se muestra en la lámina. El actual mecanismo de presupuestación que se utiliza para los recursos de ciencia, tecnología e innovación generan una amplia dispersión en diversas carteras de Estado, no facilita su identificación presupuestaria y genera riesgos de problema agente principal, ¿no? El problema de que no siempre los recursos que se destinan a un rubro, quien los ejecuta tenga el mismo interés. Probable dificultad para generar sinergias, por cuanto los distintos programas financiados con estos recursos se encuentran bajo direcciones de distintas autoridades que persiguen distintos objetivos. Y, por cierto, cada ejecutivo naturalmente tiende a privilegiar su propio sector. El financiamiento de actividades, un mecanismo de presupuestación, permite el financiamiento de actividades que mezclan fines distintos en un solo programa, lo que podría atentar contra una efectiva y eficiente ejecución de estos recursos. Por ejemplo, en Corfo existen financiamiento para programas de formación para la competitividad, que se considera como parte de, una parte de ellos dentro de ciencia y tecnología, programa estratégico de desarrollo, programa emprendimiento y programa apoyo a la competitividad.
En todos ellos se informa que una parte de ellos formaría parte de lo que es ciencia, tecnología e innovación, pero la verdad es que diferenciar entre emprendimiento e innovación tiene un riesgo alto. Por otra parte, la creación del Ministerio de Ciencia y su incorporación dentro del presupuesto a partir del año 2020 contribuyó a centralizar los recursos por este concepto. Para el año 2021, más del 60% de los recursos identificados como CTI se encuentran asignados a este Ministerio de Ciencia. Tradicionalmente, muchos recursos eran asignados en otros ministerios. Especialmente en el año 2021 vemos que recursos que son del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía, el Ministerio de las Públicas y el Ministerio de Agricultura, hoy se encuentran en el presupuesto del proyecto 2021 en el Ministerio de Ciencia, que los va a distribuir a estos ministerios vía transferencias. Sin embargo, persisten programas con asignaciones en una amplia gama de ministerios, lo que dificulta su identificación. La lógica incremental de los presupuestos vuelve relevante que las asignaciones de los recursos se concentren en el sector específico al que les pertenece. Esto impide que, por ejemplo, cuando un proyecto finalice, los recursos sean asignados a otros objetivos y en años sucesivos los sectores hagan uso de esos recursos. Un ejemplo de esto se dio, por ejemplo, en el proyecto de fibra óptica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que cuando terminó dejaron de ser parte de los recursos asignados a ciencia y tecnología y hoy día están probablemente en otras áreas, porque esto lo podemos ver porque al terminar este proyecto los recursos de ciencia y tecnología también disminuyeron. Finalmente, para cerrar este informe, el nivel de inversión en ciencia, tecnología e innovación que posibilita al país dar un salto en la agregación de valor vía innovación tecnológica, pareciera aconsejable definir con claridad el nivel actual de la inversión de CTI, con mecanismos de asignación que restrinjan la dispersión que hemos mencionado, evitando controversias respecto de las bases de comparaciones anuales y posibilitando que la discusión se centre dentro de la definición de los objetivos futuros. En esto quiero mencionar que en el informe de finanzas públicas el director de presupuesto señala que además de estos recursos se encontraría en un fondo de pymes e innovación 43.000 millones que son asignados también a ciencia y tecnología. Sin embargo, dentro de este informe no fueron recogidos porque esto corresponde a una operación, o sea, a operaciones complementarias del Tesoro Público por un monto de 153.000 millones, donde una parte de ellos sería ciencia y tecnología de acuerdo al informado, pero además es dinero que se transfiere a este fondo. Y si este fondo se ejecuta, como normalmente se hace en Tesoro Público, que se transfiere a los organismos ejecutores, sus recursos entonces ya estarían recogidos en nuestro informe que contiene todos los organismos ejecutores de los recursos de ciencia. Eso es, señor presidente. Agradecer, Rubén, por esta exposición. Sería útil poder contar con todos los miembros. Ah, estaba el presidente. No, pero dale nomás, Francisco. No, sería útil que pudiéramos contar todos los miembros de la comisión con esta presentación. Me parece útil también la conclusión que ha tenido esa presentación, que debe ser también parte de la carta, como también yo pido que podamos acordar que lo que plantea Leopoldo en el chat en términos de eliminar la prohibición de contratación en el sector público también sea parte, también integrante de la carta que hemos resuelto y que la pueda redactar María Cecilia con Juan, entiendo, y con Adrián, ¿no? O alguien más. Pero ciertamente esos dos elementos debieran estar también en la carta. Presidente, que yo estoy acá disponible, como lo hemos estado todos los años. Creemos que cortar el presupuesto de ciencia no es el camino cuando se hacen justamente racionalizaciones presupuestarias y esto no entender finalmente dónde tenemos que abordar y para dónde tenemos que caminar para el cambio del modelo de desarrollo. Así que conmigo cuenten completamente y vuelvo a insistir, yo quiero señalar, este no es un problema del ministro de Ciencia, este es un problema del Ministerio de Hacienda. Y quiero ser enfático en eso y me consta porque yo he conversado con el ministro de Ciencia sobre el particular. Entonces sería un contrasentido que además nosotros en una declaración como esta, la carta es dirigida al presidente de la República y pidiendo explicación al Ministerio de Hacienda, no
no al Ministerio de Ciencia, que me consta que ha hecho un esfuerzo acá importante por mejorar su presupuesto. Bueno, miren, yo les quiero agradecer, creo que ha sido una buena reunión informativa. Le mandé a Adrián el documento, así que Adrián lo puede difundir, lo tiene Cecilia también, esta comisión técnica. Le puedo pedir, se lo voy a enviar a Julio Cámara para que se lo envíe a todos los que tengan interesados formalmente, además a todos los miembros de la comisión. Y yo creo que es bien importante que tengamos un documento bien transversal en lo político, en todas las universidades, en los distintos actores de la academia y las distintas sociedades científicas para yo creo que hacer reflexionar el gobierno y particularmente al presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco. Yo creo que, yo insisto, aquí la hipertrofia y el poder asimétrico que tiene Hacienda está por sobre todos los demás Absolutamente. ministerios. Así Es es. ahí donde tenemos que actuar. Bueno, le agradecemos mucho y tenemos trabajo por delante. Así que nos vamos a contactar con Cecilia para que coordine esa parte del trabajo. ¿Eh? Ya, se Muchas levanta la sesión. gracias. Muchas Luego. gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.